Este hecho, perfiles de los que llegan y cuál es el contexto en el que ocurre esta noticia. Vamos con nuestros titulares, bienvenidos. Relevo en 7 ministerios. El presidente de la República dice que es una decisión que corresponde al cambio por el que votaron millones de colombianos. Los cambios son en las carteras del Interior, Salud, Agricultura, Hacienda, Mintic, Transporte y Ciencia. Preparamos informes con los perfiles de los nuevos que llegan al gabinete. El presidente Gustavo Petro anunció que busca configurar un gobierno que redoble esfuerzos para el cambio social y que consolide un acuerdo franco y sincero. Petro agradeció a los ministros salientes y aseguró que dirigentes tradicionales rechazaron un gabinete por el diálogo y el pacto. Muchas de las nuevas caras que conforman el gabinete trabajaron con el presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá. El contexto. Les contamos qué desató el cambio ministerial. Hay 2 hechos detonantes. La votación en el debate de la reforma a la salud fue el punto de quiebre. Más noticias del día. Aunque Aerocivil aceptó la integración, Avianca rechazó las condiciones para unirse a Viva. Les contamos qué viene. Se mantiene la actividad en nivel naranja en el volcán Nevado del Ruiz. Hoy se presentó un aumento de ceniza y de gases, pero disminuyó la actividad sísmica. Conectados con las regiones, una menor de edad, sobrina de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, fue herida por una bala perdida en Cali. Golpe al Clan del Golfo en Antioquia. 14 personas acusadas de participar en el paro minero fueron capturadas por extorsión. Repunte este martes del precio del dólar. Subió casi 100 pesos. Esperen las cifras del día. Crónica RTBC Noticias. En las entrañas del Casanare descubrimos el mundo del jaguar, el felino más grande del continente. Jorge Barragán tiene una relación cercana con los jaguares del Casanare. De rechazarlos pasó a ser uno de sus guardianes. En el mundo, vientos de paz en Europa tras el acercamiento entre los gobiernos de China y de Ucrania. En deporte sigue la fecha 16 de la Liga Colombiana. Once Caldas logró salvar un punto en casa ante Boyacá Chicó y Tolima estrenó técnico ante Jaguares. Y en oportunidades, el ICETEX tiene becas para profesores de idiomas en Reino Unido. Y en Cultura seguimos conectados con la Feria Internacional del Libro. Hoy Diana Uribe lanzó uno de los podcasts que tiene con la casa RTBC. Terrible. Nunca ha sido fácil la guerra. Ampliamos de una vez el hecho del día, el relevo en 7 ministerios y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Mateo, los cambios son las carteras del Interior, Salud, Agricultura, Hacienda, Mintic, Transporte y también Ciencia. Con nuestros periodistas de La Fuente Política les vamos a contar paso a paso quiénes llegan al equipo de gobierno y también preparamos un informe con el contexto de estos cambios anunciados el día de hoy. Empezamos con John López. John, ¿qué pasó en la cartera de Hacienda? Mateo y Daniela, muy buenas noches. Mire, pues la cartera de Hacienda es uno de los pilares fundamentales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y como ustedes lo saben y también nuestros televidentes, se venía desempeñando como ministro de esta cartera José Antonio Ocampo. Él tuvo como uno de sus grandes retos lograr consolidar la reforma tributaria. Quien llega a asumir la cartera de Hacienda es Ricardo Bonilla. Para conocer un poco más de detalles sobre quién es el nuevo ministro de Hacienda, saludamos a esta hora también a nuestra compañera Luisa Barber. Y Luisa, muy buenas noches. Cuéntenos, ¿quién es el nuevo ministro de Hacienda? John y televidentes, muy buenas noches. Ricardo Bonilla tiene 54 años de edad, es economista y venía desempeñándose como director de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter. Desde hace varios años ha sido cercano al presidente de la República en temas económicos y de pensiones. Ricardo David Bonilla Lainez tiene 54 años, es economista de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se ha desempeñado como docente de varias universidades y fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá durante el mandato de Antanas Mocus. Ha asesorado al presidente Gustavo Petro en diferentes temas económicos como el de las pensiones. Sobre su nuevo cargo como ministro de Hacienda y Crédito Público, Bonilla mencionó a través de Twitter: agradezco al presidente y me comprometo a cumplir con las funciones del cargo. Saludo al ministro Campo y reconozco la labor realizada. Mantendré estabilidad económica. Por su parte, a su salida del cargo, José Antonio Ocampo dijo que espera que la economía del país vaya por buen camino. Generar una confianza en el país, en la economía, en el manejo económico del país, que espero sea consolidada y continúe bajo mi sucesor.
De hecho, hoy hablando con él, le señalé exactamente eso como un objetivo. El nuevo ministro tendrá como principales retos frenar la alta inflación, ofrecer estabilidad jurídica a los inversionistas y velar por el crecimiento económico del país. John, muy bien, ahora hablemos de los cambios en la cartera de Agricultura. Mateo, en el Ministerio de Agricultura sale la ministra Cecilia López, quien estuvo a cargo de la reforma agraria. A esta cartera llega Jennifer Mojica. Luisa, ¿qué detalles conocemos de la nueva ministra de Agricultura? Johnny televidente, yo les cuento que la nueva ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, tiene cercanía con el primer mandatario, pues hizo parte del grupo de empalme en las actividades de agricultura. En su momento, Mojica señaló que era fundamental luchar contra el hambre y contra el alto precio de los alimentos. Jennifer Mojica Flores es abogada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Derecho Procesal. Se desempeñaba como directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Asimismo, fue subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, senadora del Partido Liberal y presidenta de la Fundación Agenda Colombia. Lideró el equipo de empalme entre los gobiernos de Duque y Petro en el sector agropecuario. Adicionalmente, participó en el diseño de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por su parte, la ministra saliente Cecilia López se destacó por liderar la reforma agraria. Uno de los objetivos del actual gobierno pertenece al Partido Liberal, con el que el gobierno tuvo diferencias políticas por el respaldo a la reforma a la salud. John, ¿quién asumirá ahora el Ministerio del Interior? Bueno, en el Ministerio del Interior el cambio es que sale Alfonso Prada, quien fue el vocero oficial de este gobierno, y entra Luis Fernando Velasco, alguien que ya hacía parte de este gobierno. Luisa, ¿qué detalles conocemos también del nuevo ministro del Interior? Luis Fernando Velasco tiene 58 años de edad, es liberal y ya cumplía labores en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Velasco nació en Popayán y es abogado de la Universidad del Cauca. Tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Luis Fernando Velasco fue nombrado como ministro del Interior luego de que el jefe de Estado le aceptara la renuncia a Alfonso Prada. A la fecha, en el gobierno Petro, Velasco ocupó el cargo de consejero presidencial para las regiones y desde marzo también ejercía como director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, teniendo la tarea de afrontar la alerta en el volcán Nevado del Ruiz. Velasco nació en Popayán y es abogado de la Universidad del Cauca. También tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Fue representante a la Cámara entre 1998 y 2006 y luego senador entre 2006 y 2022. Ejerció como presidente de esta corporación en la legislatura 2015-2016. Impulsó la campaña en la presidencia del entonces candidato Gustavo Petro hasta llegar a la Casa de Nariño. Velasco ha acompañado al presidente Gustavo Petro en todas sus iniciativas desde la época electoral y se ha convertido en uno de sus funcionarios de confianza. Hablemos ahora del Ministerio de Salud. John, ¿qué pasó ahí? Sí, mire, en el Ministerio de Salud sale la ministra Carolina Corcho, que fue la encargada de defender hasta hoy la reforma a la salud que se debate en el Congreso de la República. A esta cartera llega Guillermo Alfonso Jaramillo. Luisa, ¿cuál es el perfil del nuevo ministro de Salud? Él es Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo ministro de Salud. Tiene 72 años, es médico cirujano y fue secretario de Salud durante la alcaldía del presidente Gustavo Petro aquí en Bogotá. Ha sido representante a la Cámara, senador y gobernador del Tolima. El nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish Board of Health and Welfare en Suecia y cirugía cardiopediátrica del Hospital Universitario de Uppsala en Suecia. Fue secretario de Salud en la alcaldía de Gustavo Petro en 2014. En su trayectoria política, Jaramillo fue representante a la Cámara de 1982 a 1986, senador de la República en 2 periodos, del 2001 al 2004 y del 2009 al 2010, y se desempeñó como gobernador del Tolima, en una primera ocasión nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas y luego del 2000 al 2004 en elección popular y alcalde de Ibagué del 2016 a 2019. Además, durante la temporada electoral de 2022, Jaramillo fue gerente de la campaña del Congreso del Pacto Histórico. Antes de este nuevo reto, era uno de los precandidatos a la alcaldía de Bogotá. Continuamos en nuestro recorrido para conocer quiénes asumen los nuevos ministerios o quiénes asumen ahora los ministerios. Vamos ahora con la cartera de transporte. John, ¿quién sale y quién entra?
Daniela, en el Ministerio de Transporte sale Guillermo Reyes. Jugó un papel importante en la reapertura de la frontera con Venezuela y tuvo dentro de sus dificultades la crisis de Viva y Ultra Air. A esta cartera llega como nuevo ministro William Camargo. Luisa, ¿qué conocemos del nuevo ministro de Transporte? William Camargo tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y privado en la gerencia, evaluación y control de proyectos de movilidad e infraestructura y seguridad vial. Actualmente se desempeñaba como director de la ANI. William Fernando Camargo Triana es ingeniero urbanista de la Universidad Pedagógica, especialista en transporte de la Universidad Nacional y tiene una maestría en planeación urbana. Se venía desempeñando como director de la Agencia Nacional de Infraestructura, también fue secretario de Movilidad de Cali, director del Instituto de Desarrollo Urbano y subsecretario de Política Sectorial. A través de su cuenta de Twitter dijo: agradezco la designación que hace el presidente Gustavo Petro para estar al frente de la gestión del sector transporte. Mi gratitud al ministro Guillermo Reyes por su aporte en la tarea al frente en estos meses. Tenemos hoja de ruta y seguimos con la agenda del cambio. Durante los últimos 7 meses, el ministro saliente tuvo que hacerle frente a una crisis aérea, a la temporada de lluvias que afectó varias vías claves del país y las continuas discusiones entre prestadores de servicio de transporte público y particular. Pertenece al Partido Conservador Colectividad, que hacía parte de la coalición del gobierno. Llegamos al sector de la tecnología y las comunicaciones. ¿Cómo fue el relevo en este caso, John? Mateo, en el Ministerio de las TIC sale Sandra Urrutia, quien estuvo a cargo de una de las apuestas del presidente Gustavo Petro en materia de conectividad digital en las zonas más apartadas del país. A esta cartera llega Mauricio Liscano, quien se venía desempeñando como director del DAPRE. Luisa, ¿qué más sabemos del nuevo ministro TIC? Oscar Mauricio Liscano tiene 46 años y es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en gerencia, gobierno y asuntos públicos. Ha sido representante a la Cámara y también senador de la República. Se desempeñaba, como lo mencionaba John, como director del DAPRE en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mauricio Liscano, ministro de las TIC, era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en gerencia, gobierno y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia en asociación con la Universidad de Columbia. Fue representante a la Cámara por el partido de la U en el periodo 2006-2010 y senador de la República entre 2010 y 2018. En su experiencia profesional ocupó cargos como secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi entre 2004 y 2005, asesor de despacho del Ministerio de Comunicaciones en 2003, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en los Ministerios del Interior y de Justicia en el 2003 y secretario de Tránsito en Manizales en 2002. El nuevo jefe de la cartera de las TIC le agradeció al presidente Petro la oportunidad para asumir el cargo y aseguró que este será un ministerio popular. Pues vamos a hacerlo con todo el cariño, con todo el corazón, por todo el amor por Colombia. Esta nueva etapa del gobierno será una etapa donde vamos a trabajar muy de la mano del pueblo y con el pueblo. Estas son instrucciones precisas del presidente. Luego este será un ministerio popular y haremos de la tecnología la piedra angular del cambio. John, cerramos la lista de los 7 ministerios que tienen cambios con la cartera de ciencias. ¿Cómo quedamos? Sí, Daniela, rápidamente le cuento. Sale de esta cartera Arturo Luna y llega Yesenia Olaya. ¿Cuál es el perfil de la nueva ministra de Ciencias, Luisa? Yesenia Olaya es la nueva jefe de la cartera de ciencia, es socióloga de la Universidad de Caldas, con doctorado en antropología de la Universidad Nacional. Olaya ya se desempeñaba como viceministra de Talentos y Apropiación Social de esta cartera del Ministerio de Ciencia. Yesenia Olaya Requene nació en Tumaco, en el departamento de Nariño. Es socióloga de la Universidad de Caldas con doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como coordinadora académica de certificado en estudios afro-latinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard. Cuenta con una amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afro-latinoamericanos y de educación inclusiva. En el Gobierno Nacional, Olaya ocupaba el cargo de viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento. Por orden presidencial, asume desde hoy el reto de impulsar los proyectos de desarrollo e investigación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en reemplazo del exministro Arturo Luis Luna Tapia. Bien, ya hicimos el recorrido por 7 ministerios, pero también hubo relevo en el DAPRE, John.
Sí, Mateo, en el DAPRE, como hablábamos hace unos minutos, sale Mauricio Liscano. De él hablábamos hace algunos segundos. Es la persona que va a hacerse cargo del Ministerio de las TIC. A la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República llega Carlos Ramón González. Luisa, ¿qué sabemos del nuevo director del DAPRE? Johnny, televidentes, Carlos Ramón González tiene 64 años y es el fundador y actual copresidente del Partido Verde. La relación con el mandatario colombiano se remonta a los años del M19, movimiento en el que ambos militaron. Carlos Ramón González es un abogado, politólogo y especialista en medio ambiente, quien se desempeñaba como copresidente del partido Alianza Verde. Participó como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y fue representante a la Cámara entre 1991 y 1994. También lideró el partido Alianza Democrática M19 entre 2002 y 2005 y fue director del Partido Verde entre 2005 y 2009. Se le atribuye la fundación del Partido Verde. Allí trabajó con importantes figuras políticas como Antanas Mocus, Enrique Peñalosa, Luis Eduardo Garzón, Sergio Fajardo y Marta Lucía Ramírez. Su relación con el presidente Gustavo Petro se fortaleció cuando ambos hicieron parte de las filas del M19, que posteriormente se convirtió en organización política con la desmovilización de ese grupo armado. Ahora González será el director del DAPRE, departamento encargado de asignar responsabilidades, manejar las finanzas del Ejecutivo y crear o suprimir cargos en la presidencia de la República. Esta mañana, muy temprano, aquí en la Casa de Nariño comenzaron los movimientos. El presidente Gustavo Petro se reunió desde las 6 de la mañana con cada uno de sus ministros. Habló por media hora con cada uno de ellos. A la 1 de la tarde se convocó a un consejo extraordinario de ministros que finalizó con un almuerzo. Justo allí fue donde el presidente Gustavo Petro comunicó cuáles serían los cambios en su gabinete ministerial. Pero ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó a moverse la situación en el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro? ¿Y cómo fue que el presidente tomó la decisión de este reajuste? A continuación les contamos. El relevo ministerial de hoy parece haber tenido su epicentro en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Los resultados en la discusión de la reforma a la salud fueron el punto de quiebre. Así quedaron las votaciones para la ponencia positiva de la reforma que permite iniciar la discusión del articulado. Votos en contra: Cambio Radical 2, Centro Democrático 2, Liberales 3, Partido de la U 1. El Partido Liberal está en los dos grupos, a favor y en contra. María Eugenia Lopera, de esa colectividad, fue quien votó a favor. Sus compañeros lo hicieron en contra porque el jefe de su partido, el expresidente César Gaviria, había pedido no apoyar la iniciativa con la advertencia de sanciones a quienes lo hicieran. Al conocer los resultados y mientras viajaba a Zarzal, en el Valle del Cauca, el presidente reaccionó. El presidente Gaviria se va en contra de su propio partido. Lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder, sancionar por ejercer la libertad. Al tiempo que se debatía la reforma a la salud, fue aprobada la jurisdicción agraria. Al parecer, el presidente tampoco estuvo de acuerdo con los cambios en el texto de esa iniciativa. Ya en Zarzal, el mandatario tomó la palabra en un evento público. Allí se refirió a la jurisdicción agraria. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley, y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica, y obliga, si se quiere cumplir el acuerdo de paz, a expropiar. Hizo un llamado para que a través de la movilización se exija impulsar las propuestas de su gobierno. Si el campesinado de Colombia se organiza, se moviliza, exige sus derechos, yo pienso que vamos hacia la democracia, la libertad y la paz. Y fue en ese momento cuando dio las primeras puntadas de los cambios que se venían. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Porque este es un punto fundamental de la paz. Para el mandatario, quien no tuviese este ritmo de trabajo no tendría espacio en el gobierno.
Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones. Horas después y a través de su cuenta de Twitter, el mandatario no dejó dudas de la decisión política que había tomado. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. Fue en ese momento cuando a los ministros les llegó la solicitud de entregar la carta de renuncia protocolaria. Luego, la citación de urgencia a un consejo extraordinario de ministros a la 1 de la tarde. Fue en ese espacio y tras una hora de reunión que se publicó este comunicado con los anuncios de los cambios en 7 carteras y el DAPRE. Desde el Ejecutivo y el Legislativo se pronunciaron sobre el cambio en el gabinete ministerial. ¿Cuáles fueron las reacciones de los partidos, Juan Carlos González? Daniela, televidentes, muy buenas noches. Pues desde el propio partido de gobierno, incluso el propio canciller Álvaro Leiva, que se mantiene en el cargo, pues dice que tendrá más compromiso para trabajar por los colombianos en el exterior. En el Legislativo tomaron de muy buena manera algunos nombres que llegan a las nuevas carteras del presidente Gustavo Petro. Indicaron que con la salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien generó algún tipo de daños en la coalición, esperan que se mejoren las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Presidente, seguimos con el cambio por el cual votaron los colombianos y colombianas. Es decir, un gobierno fuerte. Un gobierno de cambios por la justicia social, por la dignidad y por la paz. Es un compromiso grande. Lo voy a interpretar y vamos a hacer de Colombia algo muy significativo en el exterior. Ya la composición del gabinete me parece muy bien. La presencia de personas como Jennifer Mojica, una excelente mujer dedicada al tema de tierra durante muchísimos años. Queda claro que hay una independencia del Ejecutivo con el Legislativo. Estamos esperando las próximas horas la decisión de la bancada. Lo que hay que decirle a los colombianos es que el partido de la U votará aquellas leyes que sean de conveniencia. Esto es parte de la improvisación de un presidente que se acostumbró a ser anarquista y ahora le toca ser jefe de gobierno y jefe de Estado. Y como no le gusta, pues nosotros le decimos al presidente Petro que aquí se respeta la institucionalidad. Dijéramos que es un poco rápido, pero es consecuencia lógica de los acontecimientos. Tiene, repito, cierta lógica. Ni el presidente puede obligar a los partidos a apoyarlo, ni los partidos pueden estar a la vez en el gobierno y en la oposición. Pudo más el interés del presidente de demostrar capacidad política y triunfo en el Congreso, de oír a los colombianos ante una reforma a la salud que lo que hace es regresarnos en el tiempo 30 años. La ejerce en los momentos que él considere. Ya llevan tres ministros en menos de 8 meses. Me imagino que ha considerado que no eran los mejores ministros para el tema de la gobernabilidad, para el tema del manejo del Congreso. Yo tengo que registrar que salió quien causó todo este movimiento, que es la ministra Corcho, que no fue capaz de consensuar una reforma. La Aeronáutica Civil dio luz verde a la integración de Avianca y Viva Air. Sin embargo, Avianca no aceptó las condiciones establecidas por la entidad, ya que asegura que es inviable la operación. Vamos con Laura Rodríguez. Laura, buenas noches. ¿Qué viene ahora entonces? Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Es importante tener en cuenta que hoy se resolvieron los recursos de reposición, pero aún faltan los de apelación y hasta que esto no ocurra no habrá una decisión en firme. Lo que señalaron Viva y Avianca es que las condiciones del Aerocivil son inviables, pues no permite la operación de la aerolínea de bajo costo. Y es que piden que se agilicen las decisiones porque el 9 de mayo se cumple el tiempo para iniciar el proceso de reorganización. Y si antes esto no ocurre, es probable que liquiden a Viva Air. La Aerocivil aseguró que las entidades deberán entregar las posiciones que se encuentren como base de las operaciones entre junio y septiembre, una de las épocas de mayor demanda. Le dimos respuesta a cada uno de los terceros interesados sobre sus apreciaciones y finalmente atendimos una solicitud de la Procuraduría General de la Nación
También deberán ceder las franjas horarias que operan ambas empresas de diciembre a marzo. Sin embargo, Avianca informó que no acepta las condiciones impuestas por la entidad. Hacen inviable la operación de Viva en el mediano plazo, condenándola al fracaso operacional y financiero. Los trabajadores de Viva manifestaron que están en riesgo 5.000 puestos de trabajo. Seguramente las condiciones que llevaron a estar en esta condición económica la compañía no van a desaparecer. Y si no desaparecen, pues difícilmente la compañía va a estar en posibilidad de recuperarse. Las aerolíneas pidieron a la Aerocivil celeridad en sus decisiones para salvar la aerolínea de bajo costo. En RTVC Noticias continuamos haciendo seguimiento a la actividad del volcán Nevado del Ruiz, que mantiene su alerta naranja. Los organismos de emergencia adelantan los respectivos protocolos para garantizar la seguridad de los habitantes de las zonas de influencia. Julie Pulgarín, ¿cuáles son las novedades? Daniela, televidentes, muy buenas noches. El reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano señaló que aunque hubo una disminución en los sismos por fracturamiento de roca en el interior del volcán, alcanzando una altura máxima de 0.7 en la escala de Richter, la columna de gases y ceniza alcanzó una altura de 2.500 metros desde la cima del volcán. Es decir, está 300 metros más alta que ayer, lo que significa que las condiciones siguen siendo muy inestables. Las autoridades siguen trabajando de manera articulada para dar una respuesta oportuna a las comunidades en riesgo por la alerta. La actividad volcánica del Nevado del Ruiz continúa en nivel de alerta naranja y en condiciones inestables. El más reciente monitoreo satelital mostró que persisten las anomalías térmicas en el fondo del cráter, la desgasificación de dióxido de azufre a la atmósfera y la salida de vapor de agua en el volcán. Estos cambios que hemos dicho que la actividad fluctúa en el tiempo, puede por momentos disminuir, puede por momentos aumentar, están dentro de lo que esperamos de un volcán en nivel naranja y por lo tanto no podemos bajar la guardia ni pensar que el volcán ya se calmó. Entre tanto, alcaldías, gobernaciones y organismos de socorro de Caldas, Tolima y Quindío continúan trabajando en las tareas de alistamiento en la emergencia del volcán. Un sistema de alerta comunitaria que permita la cobertura total de la zona, ya que es una zona donde hay dificultad en la señal de comunicación. También se va a instalar un repetidor adicional que permita generar una cobertura del 100% de la población que habita en esta zona. Las autoridades recomendaron mantener la calma, seguir las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades locales. Fue habilitada temporalmente la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Marcos de Chinchiná. Esto debido al nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz. Hay alerta naranja hospitalaria desde hace casi un mes allí en el departamento. Paula Rodríguez de la Radio Nacional nos cuenta. El departamento de Caldas completa 26 días con la declaratoria de alerta naranja hospitalaria debido al nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz, que también permanece con un nivel naranja. Aún así, el municipio de Chinchiná, uno de los posibles afectados por el río que pasa muy cerca a la localidad, no tenía su unidad de cuidados intensivos habilitada por situaciones financieras que afectaron su funcionamiento. Sin embargo, en las últimas horas ya fue adecuada nuevamente para atender cualquier emergencia. Si Chinchiná queda aislado de Manizales, la alternativa es acudir a la red hospitalaria en la ciudad de Pereira. Para ello vamos a tener un apoyo muy importante de la Cruz Roja de Risaralda, de la Cruz Roja de Pereira. La Territorial de Salud en Caldas informó que todos los hospitales deben mantener activados sus planes de contingencia con personal y equipos disponibles ante cualquier cambio del nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Sobrina de Francia Márquez fue víctima de una bala perdida en hechos registrados al oriente de Cali. Se atribuye la acción a enfrentamientos armados entre dos bandas criminales que delinquen en la zona. ¿Cuál es el estado de salud de la menor? Carlos Gutiérrez. Muy buenas noches, pues se encuentra estable. Los médicos de una clínica del norte de Cali le practicaron un procedimiento especializado que hoy la tienen fuera de peligro. A esta hora se encuentra en el área de observación de este centro asistencial. La menor de edad de 17 años recibió un impacto de arma de fuego en el omóplato.
Según las autoridades, el impacto fue producto de una bala perdida por el enfrentamiento entre dos pandillas que delinquen en el barrio El Retiro. En ese cruce de disparos, desafortunadamente, una bala perdida, que es hecho en materia de investigación dentro de todas las hipótesis, resulta lesionada una señorita de 17 años, Karen Vanessa Márquez Silva. La joven es atendida en la clínica Versalles en el norte de Cali, donde se recupera. La paciente se encuentra hospitalizada y su condición de salud en este momento es estable. Según información de la policía, la víctima es familiar de la vicepresidenta Francia Márquez. Anoche mismo mi sobrina sufrió un atentado y desde acá me pasé casi toda la noche llamando al centro de salud para que le hicieran un traslado por la gravedad de la lesión que sucedió. Las autoridades ofrecieron hasta 20 millones de pesos como recompensa que permita ubicar a los responsables del hecho. Un capitán de la policía y 3 civiles heridos dejó el lanzamiento de una granada en Santander de Quilichao. Las primeras investigaciones indican que fueron 2 sujetos quienes lanzaron el artefacto que ocasionó las lesiones a los ciudadanos. Hasta el momento ninguna organización alzada en armas se ha adjudicado el hecho. A través de un panfleto, desconocidos amenazaron con asesinar a integrantes de la policía en Buenaventura. Las autoridades analizan la veracidad del documento que está siendo distribuido en el puerto y por medio de redes sociales. Ya sabemos que este es un modus operandi que algunos delincuentes han cogido en el territorio de Buenaventura, enviar audio, utilizar las redes sociales, sabiendo el impacto que se genera a través de un mecanismo como las redes sociales. La Fiscalía citó para el 2 de mayo al ministro de Defensa Iván Velázquez y a la cúpula militar por presuntas omisiones en el ataque del pasado 29 de marzo a manos del ELN en el Catatumbo, que recordemos dejó 10 militares muertos. La diligencia es con el propósito de obtener elementos de conocimiento que permitan tener claridad sobre las acciones militares que realizaba la unidad contra las organizaciones criminales que tienen injerencia en esa zona. Nosotros ya escuchamos el 18 de abril a 3 altos oficiales en declaración jurada, a 3 brigadieres generales, al brigadier Freddy Coy, al brigadier Nairo Martínez, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, y al brigadier Ricardo Roque, comandante del Comando Específico del Ejército Nacional en Norte de Santander. El próximo mes de mayo entrará en operación el aeropuerto de las Mercedes de Plato Magdalena, que conectará vía aérea el centro del departamento con el resto del país. Más noticias del día en el Panorama Nacional. En Sabana de Torres, Santander, organismos de socorro realizan la búsqueda de un menor de 6 meses que cayó de los brazos de su mamá al caño Piretuiano cuando la canoa en la que se transportaba se volteó. El menor fue arrastrado por la corriente. En una redada contra el Clan del Golfo, en el nordeste de Antioquia, las autoridades lograron la aprehensión de 9 menores de edad y la captura de 14 adultos que estarían involucrados con hechos de extorsión y concierto para delinquir en hechos relacionados con el último paro minero. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, denunció la crítica situación en la que viven las personas privadas de la libertad en los centros de detención domiciliaria de la ciudad de Barranquilla. En la estación de policía del barrio San José hay capacidad para 6 personas y actualmente se encuentran recluidas 166, lo que equivale a un 2.600% de hacinamiento. Luego de una reunión, anoche se llegaron a acuerdos entre las partes y de esta manera se permitió que todos los vehículos que estaban represados en la carretera pudieran continuar con su recorrido. El comandante de las fuerzas militares, general Elder Fernán Giraldo, reversó la decisión de retirar a más de 900 soldados profesionales sin que se cumpliera el programa de retiro asistido. Después de varias protestas de uniformados, se expidió la resolución que autoriza al ejército para que los soldados que se encuentran próximos a cumplir 20 años de servicio continúen activos hasta el término del programa de preparación para el retiro. Los uniformados afectados piden claridad en esa decisión. No especifican de manera clara que existe un reintegro, que va a haber un reintegro o que va a haber una reincorporación. Demuestran esa negligencia administrativa que ellos tuvieron y pues su error. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, asistió hoy a una audiencia pública en la Comisión Segunda del Senado en el Congreso de la República para explicar cómo será la relación del gobierno con países de África. Esto en el marco de su visita a ese país en los próximos días.
La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que su viaje está enmarcado en lo que se denominó la Estrategia África 2023 para hacer acercamientos hacia ese continente a través de la profundización de las relaciones y aumento de la presencia con la apertura de nuevas embajadas. Que celebramos que después de 26 años vamos a fortalecer las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales y culturales con el continente africano. La vicepresidenta afirmó que para el gobierno del presidente Gustavo Petro es una prioridad fortalecer las relaciones con los países de ese continente. Es un diálogo entre gobierno, me recibirán en cada país mis homólogos y es con ellos que vamos a empezar a establecer esas relaciones. Decir que ya Colombia tiene relaciones comerciales con el continente africano. La visita oficial será del 10 al 18 de mayo a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Recorrido de RTVC Noticias por el Casanare. Les mostramos los bellos paisajes con un gran potencial para el turismo, pero también es un entorno amenazado por el cambio climático y las acciones del hombre. Por eso, Mateo, en la entrega de hoy hablaremos del jaguar, considerado el felino más grande del continente americano. Pero la caza ha hecho que este desaparezca de las zonas donde transita. En medio de este panorama encontramos la historia de un ganadero que hizo las paces con los jaguares. Crónica RTVC Noticias. Esta es la historia de dos enemigos que al final los unió una profunda admiración. Jorge Armando Barragán Plata, soy ganadero y hace ya varios años siguiendo jaguares. Seguir a los jaguares para cazarlos era una práctica muy común entre los ganaderos y los finqueros de la Orinoquía. También lo fue y sigue siendo un problema la pérdida del territorio de este felino para la ganadería, la agricultura, las actividades ilícitas, entre otras. Pero don Jorge quiso cambiar esta historia para siempre. Siempre quise que ese conflicto no fuera visto como un conflicto, sino más bien como una ventaja de poder tener nosotros jaguares dentro de la Aurora, ¿no? Don Jorge es el dueño de uno de los hatos ganaderos más grandes de Casanare y el país, convertido hoy en una reserva natural de más de 15.000 hectáreas. ¿Se acuerda de la primera vez que avistó un jaguar? Sí, claro, fue un avistamiento muy corto, pero queda uno motivado para poder seguir viéndolos y ese comportamiento me hizo, por ejemplo, saber a qué hora salir a buscarlos, dónde buscarlos. Este es otro punto de la Reserva Natural La Aurora en Paz de Ariporo, Casanare. Es el lugar además predilecto de los jaguares, el felino más grande de América. Es el lugar además donde vienen a cazar. Este libro es muy interesante porque... La amistad entre este ganadero y los jaguares empezó por allá en el 2016, cuando una investigadora de la Universidad Nacional llegó a su finca pidiendo instalar una cámara trampa para observar a los felinos. Mucha emoción cuando uno ve un jaguar. Lo que más agüino de un jaguar, su seguridad, pero también su misterio en la mirada, su sigilo. Y es que este sigilo se convierte en paciencia y tolerancia por esta especie que solo habita el continente americano y que, según estudios de la ONG ambiental WWF, ya perdió el 50% de su territorio. Por eso don Jorge, que lo ha estudiado por más de 10 años, dice que le falta saber mucho más sobre este felino. Con los cambios que han habido alrededor del hato, ese comportamiento del jaguar va a cambiar o no va a cambiar, cuál va a ser el rumbo del jaguar con lo que está pasando a los alrededores cuando los corredores por los que ellos se mueven cada vez se reducen más. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de ellos de aquí en adelante? Cuando a uno le preguntan por qué cuida a los jaguares y por qué cuida a los pumas, los grandes felinos, uno no está cuidando algo en particular, está cuidando todo un entorno. Entonces, cuando tú cuidas todo un entorno, también estás cuidando el jaguar, que es una especie de sombrilla. Ahí hacia abajo todas las especies están protegidas por él. En otros países de América, el jaguar es considerado una especie en peligro crítico de extinción. En Colombia, el panorama muestra algunas señales de esperanza de conservación.
Continuamos. 7 líderes campesinos habrían tenido que salir de la zona rural del Carmen de Bolívar, al parecer por amenazas realizadas por un grupo armado ilegal que estaría en esa zona. Edgardo Ochoa, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. La lideresa asegura que pese a que su trabajo y el de otros líderes de la zona rural del Carmen de Bolívar ha sido velar por las necesidades y los derechos de las comunidades menos favorecidas, no han sido tenidos en cuenta ni apoyados por la gobernación ni por la autoridad local. Por eso piden ayuda al gobierno central para que les garantice su seguridad y así seguir trabajando en el territorio. Las autodefensas gaitanistas de Colombia son los que están operando en el territorio. Es una de las preocupaciones grandes. Bueno, las mujeres de la vereda pues me llaman y me preguntan que cómo estoy y pues ellas me dicen que tienen mucho miedo porque los han visto pasar por allá. 7 líderes que tuvimos que salir del territorio por este tipo de amenaza, por estos grupos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. El Consejo Regional Indígena del Cauca denunció que las disidencias de las FARC reclutaron a 5 menores. Los hechos ocurrieron en el resguardo de Santa Rosa de Insá. Rubén Zúñiga, periodista de Radio Nacional, amplía la información. El reclutamiento forzado de menores indígenas en el departamento del Cauca se ha ido incrementando. Así lo han revelado las comunidades indígenas de esta región del país en su más reciente informe de desarmonías territoriales. Es que en lo que va corrido de este año, 9 menores han sido raptados en territorios indígenas, 5 de ellos la semana anterior, y así lo han indicado las comunidades étnicas de esta región al oriente de la nación. Son muchos los niños y niñas que están siendo vinculados al conflicto armado, a los cuales se les está vulnerando el derecho a la familia, a la educación, a la salud y a la vida principalmente. Por eso las comunidades étnicas de esta parte del territorio nacional se han declarado en alerta y piden a los organismos de seguridad y al propio gobierno nacional garantías para poder vivir en sus territorios, sobre todo en el caso de los menores de edad. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Una llamada telefónica que sostuvo el presidente chino Xi Jinping con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky concentra la atención en el mundo por los temas de diálogo y negociación que trataron como único camino para la paz. Camila Bradford, usted amplía la información. Buenas noches. Buenas noches. La diplomacia, es decir, la esencia de la geopolítica, empieza a rendir frutos en el caso de Ucrania y ocurre de la mano de Beijing. Hace 2 meses China comenzó a asumir un rol pacificador en ese conflicto. Hoy ocurrió la llamada de Xi Jinping a Kiev. El eco fue inmediato. Ucrania anunció embajador en China. La Unión Europea no tardó en aplaudir el avance. Uno habla ucraniano, el otro mandarín. Pero eso de ninguna manera impidió una conversación de altísimo interés para ambos. Y es que toda barrera idiomática se desvanece cuando se habla en clave de paz o cuando la misma paz es el idioma. Y eso fue lo que facilitó 60 minutos de charla entre Xi Jinping y Volodymyr Zelensky. Es el primer contacto desde que hace 14 meses inició la invasión, la operación militar de mayor escala emprendida por Rusia en un país. Y lo hizo en el de al lado, Ucrania. Tuve una llamada telefónica larga y significativa con el presidente Xi Jinping. Creo que esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania en China, darán un poderoso impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. El gigante de Asia tiene un plan de 12 puntos para la paz entre Kiev y Rusia. Fue el que el mismo Xi Jinping llevó en su valija hace un mes a Moscú para poner sobre la mesa de Vladimir Putin, esa donde pudo haber diseñado esta guerra. Beijing, horas después de la llamada de los presidentes, adelantó que alista todo para el diálogo. China enviará un representante del gobierno sobre asuntos de Eurasia a Kiev y otros países, para acelerar una comunicación profunda con las partes hacia la solución política de la crisis de Ucrania. Líderes occidentales interpretan que la llamada paz Made in China está sesgada hacia el Kremlin, pero ella significa sin duda el afianzamiento del liderazgo geopolítico que Beijing persigue sin descanso y una alternativa clave para el presidente que resiste una guerra impuesta.
Muy buenas noches, qué alegría saludarlos como siempre aquí desde la ciudad de Medellín con toda la información deportiva aquí en RTVC Noticias. Comenzamos internacionales porque nos vamos para Inglaterra en donde se está disputando la Premier League, pero aquí lo positivo es que Luis Díaz tuvo más minutos en la victoria del Liverpool, aunque todo parece indicar que el campeón será el Manchester City después de propinarle una tremenda goleada al Arsenal. Pero ¿por qué decimos esto? Pues que sea Paula Fresneda que nos explique por qué se apunta el equipo de Pep Guardiola para ser campeón. John Stones anotó el 2-0 en el cierre de la primera parte. En el complemento, De Bruyne recuperó este balón en el medio campo y ayudado por Haaland marcó el 3-0. Rob Holding descontó para los Gunners y el androide no podía faltar menos, y de ganarlos pasarían a comandar la tabla de posiciones. El Liverpool de Jürgen Klopp y Luis Díaz sufrió, pero logró la 15ª victoria liguera de la temporada. Lucas Paquetá le dio al West Ham la ventaja en el marcador al minuto 12, ventaja que duró apenas 6 minutos porque apareció este tanto de Cody Gakpo. Al minuto 59 ingresó el guajiro de buena presentación y además aplaudido por sus hinchas. Y al 67 Joel Matip de cabeza le dio los 3 puntos a los Reds. En Italia, este tanto de Federico Di Marco al minuto 15 dejó a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado por fuera de la final de la Copa de Italia y al Inter ante una nueva posibilidad de título. Y en España, el líder de la Liga y campeón virtual, el Barcelona de Xavi Hernández, cayó ante el Rayo Vallecano de Radamel Falcao García 2-1. Y ahora nos regresamos al fútbol de nuestro país porque ya estamos disputando la fecha 16 del fútbol profesional colombiano y comenzó con 2 empates, 11 Caldas que sacó un punto en su casa, pero esto no le sirve para nada porque está en el fondo de la tabla de posiciones. Y el Tolima con nuevo entrenador también se llevó un puntico. Si en el Palo Grande llueve, en el Manuel Murillo Toro no escampa. Once Caldas recibió a uno de los líderes del torneo, Boyacá Chicó, que no dio tregua y con errores tanto defensivos como del portero Eder Chaus, se fue arriba gracias a Michael Nike Gómez. Desafortunadamente los errores que nosotros cometemos nos lo cobran, pero inmediatamente. Pero en el segundo tiempo apareció el goleador. Dairo Moreno acomodó el balón y con su pie derecho salvó un punto para el blanco que no gana desde el 3 de marzo. Yo no quiero sacar disculpas, pero hay equipos que nos llevan ventaja en trabajo. Yo veo esos equipos de fútbol colombiano más difíciles, más duros que un Berriondo, pues. Y en Ibagué comenzó la era Carlos Castro, con debut además de Jainer Fuentes. Tiene 17 años, era su primer partido como profesional y al minuto de haber ingresado se estrenó con este gol. Aunque la tormenta no demoró en asomarse. En el tiempo de adición, Omar Duarte le quitó el grito de triunfo a los pijados que suman una victoria de los últimos 6 juegos. La fecha concluirá este jueves con los duelos entre Pereira y Envigado. Cali recibe a Junior en Palma Seca y Millonarios de América cierran con clásico en el Estadio El Campín. Esta noche los recibo con Love of My Life de Queen porque vamos a hablar de Freddie Mercury. Resulta que en Londres, en el Reino Unido, van a subastar 1.500 piezas que le pertenecieron, entre notas, borradores de canciones, ropa, objetos personales, en fin. Así que todos los coleccionistas ya pueden ir haciendo cuentas y mirando sus ahorros para saber qué se llevan. La colección además, para todos los que no vamos a comprar nada porque no nos alcanza la plata, va a estar exhibida primero en Nueva York, luego en Europa, luego en Londres, y esas galerías además tienen participación virtual, o sea que las vamos a poder ver y vamos a poder saber exactamente qué cosas eran de Freddie Mercury. También les cuento que hay conciertos, para seguir hablando de música, viene una agrupación que es conocida por pocos, diría yo, pero es muy buena y los que no la conocen se van a enterar de qué es. Ellos se llaman Isaac et Nora y le gusta mucho a Juan Sebastián Ramírez Lord Cultura, así que él les preparó la siguiente nota. Isaac tiene 15 años y Nora 11, dos jóvenes franceses que han estado rodeados de arte gracias a su padre, que es músico y productor.
aprendieron español para poder interpretar los clásicos que escuchaban en casa. Dame el encanto de tu boquita dulce de achachairú. Su pasión por la música latina los llevó a crear su propio canal de YouTube, donde suben sus versiones acústicas y emotivas de artistas como Violeta Parra, Julio Jaramillo o Chabela Vargas. Con mi viejo vestido te saludo, me despido. Repertorio que presentarán mañana en la ciudad de Cali. Vamos a tocar clásicos latinos de antaño que ya hemos tocado, canciones un poco más modernas como de Mon Laferte o Natalia Lafourcade. Ay, colita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. La familia vive en una región de Francia donde el clima es gris. Allí la música latina llegó como sinónimo de calor y comunicación. Pasamos mucho tiempo en familia tocando música, creo que es decir que pasamos mucho tiempo comunicando. Yo te aventuro hasta la raíz. Una familia que aún está aprendiendo el español, su pronunciación y gramática. Sin embargo, algunas palabras son difíciles de asimilar. Así, me encanta la R. Es la única en la familia que puedo hacerlo. Debilidad que el público ha tomado como una fortaleza e identidad de la agrupación, un plus a la hora de la interpretación. Queremos que recibáis con un gran aplauso a Isaac, Nora y Nicolás. Lo que comenzó como un juego para una familia, hoy es un éxito mundial. En 4.552 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa un incremento de 66 pesos. A $1.95 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 35.000 pesos y llegó a 1.990.000 pesos. 366 billones de pesos alcanzaron los ahorros de los colombianos en el primer trimestre de este año, es decir, aumentó frente a 2022. La participación de mujeres en juntas directivas de emisores de valores en Colombia alcanza el 22,3%, según el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA. Wilson Devia, líder sindical de la Unidad Nacional de Protección, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por supuestamente aprovechar su cargo para exigir dinero para la entrega y mantenimiento de los esquemas de seguridad. Más hechos del día en un minuto. La policía de Bogotá capturó 5 sujetos que iban en un vehículo con armas de fuego y que minutos antes habían atracado a unos ciudadanos cuando cambiaban dólares. La víctima del asalto resultó herida en el abdomen producto de un disparo con arma traumática. Las autoridades capturaron a un hombre que estaría implicado en el feminicidio agravado de su esposa, con la que vivió durante 13 años en la isla de San Andrés. La investigación permitió establecer que el asesinato se originó por la negativa de la mujer a continuar con la relación. Judicializan a 12 personas que harían parte de un grupo dedicado al tráfico de cocaína. Un concejal del Charco Nariño haría parte de esa organización delictiva a la que le habían incautado 12 toneladas de alcaloide en los 2 últimos años. La Procuraduría le pidió un informe a la Gobernación del Valle por 34 casos de lepra identificados en 17 municipios del departamento. La entidad le solicitó a la gobernadora información si por estos hechos se decretó algún tipo de emergencia en la región. Esta tarde en Bogotá se presentó en la localidad de Bosa un nuevo hecho de sicariato en el que murió una persona aún sin identificar y fueron capturados 4 presuntos asesinos. Otras noticias de la capital en Bogotá 24/7. La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, realizó actividades de educación ambiental, socialización de herramientas para la conservación de la ruralidad en Sumapaz y escuchó las inquietudes y necesidades de los campesinos del páramo más grande del mundo. La Secretaría Distrital de Integración Social realizó jornadas para prevenir la mendicidad en Bogotá a través de intervenciones en zonas de alta concentración de habitabilidad de calle. A las personas en esta condición brindan educación, alimento y restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes. La cifra del día son los 22 ciclistas que en lo corrido del año han fallecido en siniestros viales, seguido de los 627 biciusuarios lesionados. La preocupante estadística la entregó la seccional de tránsito de la Policía Metropolitana de Bogotá. La voz del día en Bogotá es de la alcaldesa local de Ciudad Bolívar,
quien está liderando operativos para la preservación del medio ambiente en el sur de la ciudad. Hasta el momento hay 5 personas capturadas que tendrán que responder por el delito de contaminación en zona protegida. En este operativo se encontró 36 montículos de carbón en proceso de combustión, 12 arrumes de madera para procesar en hornilla y 21 costales de carbón para comercializar. Como un homenaje a las víctimas del conflicto armado, el comandante de las fuerzas militares presentó su libro en la Filbo. En él reunió las experiencias de uniformados en la construcción de país. Y contar lo que hemos hecho con sacrificio, con esfuerzo, con sangre durante todos estos años. Se trata del libro Lugares de Memoria, una propuesta museal para dignificar, reconocer y recordar a las víctimas del conflicto armado. Aquí se concentran experiencias, historias de militares y sus familias, con las que buscan evitar que sean olvidados. Se condensa una parte de la labor que a diario hacen nuestras fuerzas militares para aportar a la meta del gobierno nacional de alcanzar la paz total. Según el oficial, la obra surgió tras varios años de investigación y la conformación de 3 museos o lugares de memoria del Ejército Nacional, experiencias que quedaron plasmadas en su libro. También en espacios destinados a preservar la memoria, conmemorar a las víctimas y evitar la repetición de hechos traumáticos. Cada página contribuye a la labor de construcción de país y salvaguarda los valores de la institución militar. El gobierno talibán mató al presunto planificador del atentado suicida que ocurrió en el aeropuerto de Kabul durante la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses en 2021. Hechos en los que, recordemos, un terrorista se inmoló entre la multitud, matando a 170 afganos y a 13 soldados estadounidenses. Más noticias del mundo a continuación. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró ante la Policía Federal por presuntas incitaciones a sus seguidores que generaron los ataques y disturbios del pasado 8 de enero a las instalaciones del Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo. El exmandatario negó su implicación en los hechos y aseguró que el video en el que cuestionaba la legitimidad de las elecciones del 2022 fue publicado de forma accidental. Disney demandó al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, acusándolo de ser víctima de una campaña orquestada, luego de que una junta que él designó anulara los acuerdos que le permitían al gigante del entretenimiento tener el control sobre la expansión de su parque de diversiones. Disney aseguró que esta decisión pone en riesgo sus operaciones comerciales y su futuro económico. Estados Unidos y Corea del Sur crearon una alianza para hacer frente a las amenazas nucleares por parte de Corea del Norte. Washington se comprometió a enviar un submarino nuclear a Seúl como parte de la cooperación frente a posibles ataques. El acuerdo fue anunciado en medio de la visita del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol a la Casa Blanca. Llegamos a oportunidades. Atentos profesores de idiomas porque el ICETEX tiene becas para hacer intercambio en Reino Unido. Y acá les contamos de qué se trata. En oportunidades de prácticas en el exterior, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Intercambio de asistentes de idiomas. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 20 y menor de 60 años, tener promedio de notas de pregrado mínimo de 3.7/5, contar mínimo con 1 año de experiencia profesional, ser graduado como licenciado o filólogo en inglés, entre otros. ¡Atentos! El asistente recibirá en libras esterlinas un estipendio mensual básico. ¡Y mucho ojo! Tienen plazo de aplicar hasta el 18 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más deportes. Atlético Nacional Femenino le ganó en su casa por 3-0 a Millonarios en un partido correspondiente a la fecha número 5 de la Liga Femenina de nuestro país. Por otro lado, María Camila Osorio ganó en el Abierto de Madrid. Daniel Galán perdió en la primera ronda de este certamen. Pero mucha más información aquí en nuestro resumen deportivo del día.
El colombiano Luis Suárez marcó doblete en la victoria de Almería 2-1 a Getafe en la Liga Española, en condición de visitante. Con esta doble anotación, el Samario suma 6 tantos con los rojiblancos en lo que va de la Liga Española. La selección Colombia masculina de boxeo, conformada por 5 pugilistas, viajó a Uzbekistán para afrontar el mundial que se disputará entre el 1 y el 14 de mayo. El medallista olímpico Jubergen Martínez y Cristian Salcedo encabezan la delegación que se prepara también para Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos de Chile. Este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento de la edición 2023 de la Liga Profesional de Baloncesto, que comienza este fin de semana y concluirá el 5 de julio. 10 quintetos del país harán parte del torneo. Los jugadores que están viniendo al país son de excelentísimo nivel deportivo. Los escenarios estamos tratando de colocarlos a condiciones que cumplan con norma FIBA. La liga tendrá 2 grupos de 5 quintetos y clasificarán los mejores 4 equipos de cada zona, para después afrontar cuartos de final, semifinales y final. Y para seguir conectados con la Feria Internacional del Libro, les cuento que hoy la historiadora Diana Uribe, autora de varios libros y además una de las personas en las que más confían los colombianos en cuestiones de historia, tiene un podcast con una de las casas de RTBC, con Radio Nacional de Colombia, y está lanzando una nueva temporada en la Feria del Libro. Allá estuvo Yajaira Perea y les preparó a ustedes una nota para que sepan de qué se trata. La 5ª temporada de los podcasts de Diana Uribe hablará sobre algunos de los más importantes procesos de paz que se han desarrollado en el mundo. Llevamos una temporada de independencias, otra temporada de regiones de Colombia, 2 temporadas de ferias y fiestas que fueron recibidas con mucho amor en todo el país, y esta es la 5ª temporada. Y esta 5ª temporada es sobre historias del pacifismo, de los procesos de paz en el mundo y de la reconciliación. Cada uno de los 13 capítulos será un viaje en el tiempo para escudriñar los fenómenos sociales detrás de las guerras. Nos vamos a meter en los momentos en que las sociedades se transforman y deciden encontrar otras formas distintas a la violencia de dirimir sus conflictos. Reflexiones sobre la importancia de la búsqueda interminable de la paz. La paz es un tema planetario. O sea, cada vez que una sociedad logra hacer un proceso de paz, toda la humanidad se beneficia de eso. Cada proceso de paz es un aprendizaje, y es un aprendizaje para el mundo. Todos aprendemos de todos, porque los conflictos humanos son increíblemente parecidos. Según Uribe, la historia demuestra que si bien la paz es un proceso difícil, todos los países tienen las herramientas para hacerla posible. Todo pueblo tiene esperanza. Miren, Ruanda, eso lo vamos a contar ahorita, pero en Ruanda, en abril de 1994, 850.000 personas fueron masacradas a machete en Ruanda, un país de 13 millones de habitantes, en el mes de abril, un mes. Los documentos y testimonios del podcast son posibles gracias a los archivos como el de Señal Memoria. RTBC Noticias, emisión central.